Sí, voy a tratar de poner encima de la mesa un tema que nos ocupa y nos preocupa, para el cual esperamos la ayuda y la colaboración de los colegas matemáticos que nos ayuden a profundizar en este problema. La presentación que yo voy a hacer ahora está basada en una conferencia que se dio hace aproximadamente un año en esta academia. Y gira alrededor de uno de los aspectos del cambio global que parece que tiene poco que ver con el cambio climático. En el momento actual parece que el cambio climático lo explica todo y sospechamos que tal vez no explica tanto. Y como se indica aquí, la presentación, en realidad yo estoy parasitando al trabajo de toda una serie de compañeros que son los que realmente han hecho el trabajo que está detrás de esto. Bien, haciendo un poco de historia, digamos que hace un tiempo, hace unos 10 años, observamos con motivo del trabajo de tesis de un colega sobre el problema de deslizamientos en una zona del norte de España, observamos que en un periodo de aproximadamente 50 años había una variación de este tipo en la frecuencia de los deslizamientos de tierras, de este tipo, deslizamientos de pequeño tamaño. Luego, buscando datos de otros lugares y en ámbitos de escalas espaciales muy diferentes, pero para una escala temporal similar, vimos que había tendencias similares, por ejemplo, lo que a escala local en el pequeño valle del Deva, en Guipúzcoa, se producía, pues era muy similar que lo que ocurría para el conjunto de Italia en cuanto a la frecuencia de los deslizamientos y muy similar a la tendencia que a nivel global tenían estos procesos de inundaciones y estos en realidad son desastres debidos a inundaciones y procesos relacionados que incluyen deslizamientos y, como se ve, presentan unas pautas muy similares. Entonces, cuando tratamos de ver, de comparar... En la gráfica esta del DEVA, ¿qué son los cuadraditos? Uno es frecuencia de deslizamientos y el otro es volumen desplazado, volumen de material desplazado por los deslizamientos. O sea que prácticamente son cosas distintas, por eso son valores ligeramente diferentes, pero la tendencia general es la misma, porque claro, el número, no todos los deslizamientos tienen el mismo tamaño, como es lógico, y entonces hay una cierta discrepancia entre el número de movimientos y el volumen de material desplazado. Y esto llamó la atención de que, claro, esto que es frecuencia de procesos no es exactamente lo mismo que esto, que es frecuencia de desastres, que son procesos que han producido daños y, por supuesto, aunque tiene relación lo uno con lo otro, evidentemente son datos distintos. Bien, cuando tratamos de ver si esa pauta de variación a lo largo de un periodo de varias décadas se correspondía con variaciones en las precipitaciones, pues no parecía que hubiera mucha correspondencia. Y ante nuestra sorpresa inicial, parecía presentar una cierta relación con las variaciones en el Producto Interno Bruto de las zonas, de las áreas correspondientes. Y pues parecía un tanto sorprendente y nos planteamos que tal vez había una relación y que tal vez respondía a este tipo de modelo conceptual, que es la hipótesis que en ese momento se planteó. Tendríamos como impulsores del conjunto del proceso el hecho de que la población humana va creciendo y su capacidad económica y tecnológica también. Eso da lugar a que aumente la capacidad de intervenir sobre la superficie terrestre y, por lo tanto, intervengamos más. Eso produce modificaciones en distintos tipos de modificaciones en esa superficie terrestre, en los procesos geológicos superficiales y probablemente, sobre todo en la sensibilidad de la capa superficial ante distintos agentes que la puedan inestabilizar, y tal vez tenemos como respuesta de esta cadena de relaciones causa-efecto que la frecuencia o la intensidad de los procesos geológicos superficiales y por lo tanto de los desastres que originan podría aumentar. Y entonces tratamos de ver hasta qué punto esa
hipótesis se podía comprobar analizando lo que es la manifestación final de los procesos geológicos superficiales, de prácticamente todos ellos, que es generación de sedimento y acumulación de ese sedimento en otro lado. Entonces, si este modelo era correcto, sería esperable que las tasas de acumulación de sedimento fueran aumentando a lo largo del tiempo. Bueno, pues se hicieron determinaciones, una serie de sondeos y determinaciones de esas tasas de sedimentación, por ejemplo, en distintos lugares de la cuenca del Río de la Plata, y como ven, pues a grandes rasgos tenemos que hay un aumento con el tiempo de esas tasas de sedimentación. Y cuando uno compara eso con los posibles impulsores, que son o bien las lluvias o bien la acción humana, se encuentra con que la variación de las lluvias, como ven, esto que hay abajo no son lluvias, sino que son caudales de ríos, la variación de las lluvias no es muy marcada. Si recuerdan, volviendo a la pauta de variación de las tasas de sedimentación, las fechas que tenemos aquí, esto es aproximadamente el año 50, aquí el año 50, también por aquí el año 50, pero la pauta general de variación de indicadores que pueden ser expresión de la intensidad de la acción humana sobre la superficie terrestre, como el Producto Bruto, la población o los consumos de energía o de cemento, que están muy estrechamente relacionadas con modificaciones de la superficie terrestre, presentaban, digamos, un aspecto similar. Algo parecido ocurría en distintas zonas, distintas cuencas del norte de España, ven también, no por supuesto en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos hay un aumento de esas tasas de sedimentación, especialmente a partir de la segunda mitad del pasado siglo, y cuando miramos las precipitaciones, precisamente en el periodo en el que más aumentan esas tasas de sedimentación, lo que tenemos es una tendencia a la disminución, pero indicadores de posible influencia humana, pues presentan unas pautas bastante similares. Entonces, pensamos que tal vez lo que tenemos aquí ámbitos de análisis muy diferentes. Por un lado, pequeñas cuencas en el norte de España, por otro lado, la cuenca del Río de la Plata, estamos hablando de la tercera cuenca fluvial del mundo, con unos 3 millones de kilómetros cuadrados, ya tiene otro significado y otra representatividad a nivel planetario. Y como se ve, las pautas son muy similares. Y tal vez eso es una expresión de algo que puede estar ocurriendo a nivel planetario y expresión de esta influencia humana tan marcada, a la que se hacía referencia en la presentación anterior. Y esto es lo que se ha llamado desde hace algunos años, 8 o 10 años, algunos autores la han llamado la gran aceleración. La gran aceleración en distintas manifestaciones de la intensidad de la actividad humana. Y aquí, como se ve, hay cosas muy variopintas: el crecimiento de la población urbana, el número de vehículos, de motor, el número de teléfonos, los desplazamientos turísticos internacionales, algo tan curioso como el número de restaurantes McDonald's, pero todo ello tiene una clarísima relación con esa intensidad de lo que hacemos en general en el planeta y que está determinado porque cada vez somos más personas, tenemos más dinero y tenemos más tecnología. Bien, esos son distintos indicadores de influencia humana. Les llamo la atención que la gran mayoría de ellos tienen un aumento marcado a partir aproximadamente del año 50. Y aquí hay otros indicadores de efectos de esa actividad humana sobre distintos rasgos, procesos, características del planeta. Se ve que en la gran mayoría de los casos también tenemos un crecimiento fuerte, un crecimiento acusado de esos efectos sobre el planeta, bien sea la concentración de metano o de dióxido de nitrógeno, la pérdida de la capa de ozono, el agotamiento de las pesquerías en zonas oceánicas, la cantidad de territorio artificializado por acción humana, etc. Y también, como se ve, con unos aumentos
bruscos a partir aproximadamente del año 50. Entonces, y dentro de las reflexiones sobre el cambio global y el cambio climático, a la vista de esto, pues nos planteamos algunas dudas. Es decir, esa influencia que tenemos y que todos sabemos que producimos sobre el planeta, ¿se restringe a la biosfera, a la atmósfera y la hidrosfera? ¿O estamos haciendo algo también significativo en la Tierra sólida? Los procesos geológicos superficiales, estos que dan lugar a riesgos naturales, verdaderamente tienen un aumento generalizado en el planeta, y ese aumento de determinados riesgos en el planeta es consecuencia del cambio climático que todos conocemos y al cual habitualmente se le atribuyen todos los bienes y todos los males de este mundo. Y volvemos a esto para tratar de profundizar un poco en este análisis. Consideramos que en los desastres, aquí se reflejan los desastres. Esto es una base mundial de datos que recoge información sobre eventos catalogados como desastres. Quiere decir que han tenido que producir daños materiales o pérdida de vidas. Una erupción volcánica en la Antártida, aunque fuera de gran magnitud, no estaría recogida aquí, por ejemplo. Bien, y dentro de esto vemos que hay tres grupos distintos de procesos que dan lugar a desastres. Los geológicos internos, que son estos que se señalan aquí, que es terremotos y volcanes; los de tipo climático, por ejemplo, las sequías, las tormentas; y los debidos a los procesos geológicos superficiales, que son el resultado de la interacción entre el agua y la superficie sólida de la Tierra, que incluyen las inundaciones y los deslizamientos, que son esos que se señalan ahí. Bien, nos planteamos que es lógico esperar, y aquí empezamos a entrar en aquello que me gustaría que nos ayudaran a modelizar. Es lógico esperar una relación entre el Producto Bruto y la frecuencia de todo tipo de desastres. El crecimiento del Producto Bruto implica un aumento de la exposición humana, es decir, a medida que hay más riqueza, hay más carreteras, hay por supuesto más personas, hay más edificios, luego la probabilidad de que experimenten daños aumenta. Pero no solo eso, como esto que tenemos aquí es resultado de recopilación de datos a nivel global, a medida que pasa el tiempo y aumenta el PIB, nuestra capacidad de recoger la información bien, de manera más completa, es mejor, con lo cual este aumento en parte puede ser aparente, puede estar reflejando simplemente mejor recopilación de datos. Como todos sabemos muy bien, el crecimiento de la economía va unido al cambio climático, y una de las facetas o una de las consecuencias del cambio climático, como es bien sabido, es que aumenta la frecuencia de episodios climáticos extremos, por ejemplo, lluvias intensas, que son lógicamente las que dan lugar a inundaciones y deslizamientos de tierra. Esto afectaría a todo tipo, sería aplicable a los tres tipos de riesgos. Esto se tendría que reflejar, si es cierto, en un aumento de los riesgos de tipo climático y de tipo hidrogeomorfológico. Y además, mayor PIB, como mostraba en el modelo conceptual anterior, si lo que nosotros pensamos es cierto, también implica que intervenimos más sobre la superficie terrestre y, por lo tanto, esas alteraciones pueden dar lugar al aumento de los riesgos o de los desastres de tipo hidrogeomorfológico o geológico superficial. Si ese razonamiento es correcto, y es lo que nos gustaría es poder saber si es verdaderamente correcto, sería de esperar que la mejor correlación entre PIB y desastres se debería producir en el caso de los causados por procesos geológicos superficiales y la peor con los procesos geológicos de tipo interno. Por otro lado, el factor de aumento con el tiempo debería ser mayor para los superficiales y menor para los de origen interno. Bien, aquí tenemos resultados. Esto también son datos obtenidos de bases de datos mundiales.
la variación temporal de los tres tipos de desastres. Los datos para Oceanía no son muy buenos y entonces no se incluyen aquí, y ven que en los 4 continentes lo que esperábamos ocurre, es decir, aumenta mucho más los riesgos o los desastres debidos a procesos de hidrogeomorfológicos y los que menos los debidos a procesos internos. Cuando este análisis se hace para áreas menores, regiones dentro de los continentes, a grandes rasgos ocurre lo mismo, pero ya aparecen ciertas discrepancias y además en algunos casos ya ven ustedes por la forma de las gráficas que hay algún problema en relación con los datos, es decir, y es lógico en algunas regiones del mundo, la recopilación de datos pues es peor que en otros, parecido en otras zonas. Cuando se compara también para los continentes cómo ha variado a lo largo del tiempo la frecuencia de los desastres hidrogeomorfológicos y el Producto Interno Bruto, tenemos este tipo de comparaciones. Y llamo la atención sobre la relación muy estrecha que parece haber en el caso de Asia y en el caso de América. Esta mejora si se sacan los datos correspondientes a Norteamérica. Si se saca Estados Unidos, básicamente, la correspondencia es mejor. Bien, vuelvo a poner lo que decía antes, si el modelo es correcto, deberíamos tener una mejor correlación entre PIB y desastres de tipo superficial, la peor los de tipo interno, y también deberíamos tener ese mayor factor de aumento para los de tipo superficial. Se han ensayado unas correlaciones simples, de tipo lineal. Soy perfectamente consciente que las correlaciones pueden ser de otro tipo, no simplemente lineales. Y aquí tenemos resumen de los resultados. Lo que está en verde es que sale lo que se esperaba de acuerdo con el modelo. Y lo que tiene estos tonos más amarillos es contrario a lo que se esperaba. Sin entrar en el detalle, verán que es abrumador el dominio de aquellas correlaciones en las cuales lo que ocurre es lo que esperábamos, lo cual no hace falta que les diga a ustedes que no quiere decir que nuestro razonamiento sea cierto, ni mucho menos, pero hay esa coincidencia. Y cuando consideramos, de manera simplificada y para los distintos continentes, los 3 grupos de desastres, vemos que también de manera abrumadora, donde tenemos la mejor correlación, es en el caso de los desastres de tipo hidrogeomorfológico, con la notable excepción de Europa. Y ahí pues, seguramente se les ocurren posibles explicaciones. No, una explicación es que Europa es el continente en el cual, a lo largo de más tiempo y digamos, de manera más generalizada en cuanto al espacio, se han venido aplicando medidas de mitigación de desastres. Entonces, ni en Asia, ni en América, ni en África, la actuación humana encaminada a reducir, por ejemplo, las inundaciones, etcétera, ha sido tan intensa como en Europa. Bien, pues tenemos esto. Aquí naturalmente, en esto que yo digo, hay se supone una relación evidente causa-efecto. Aumenta el PIB, que sería la causa, y el efecto en este sentido sería el aumento de los deslizamientos, sería de esperar un cierto desfase temporal. Entonces vimos si había alguna diferencia y no, como pueden ver aquí, no hay prácticamente diferencia en cuanto a la correlación cuando se considera un desfase de 5 años, perdón, los datos del mismo año, se produce un desfase de 5 o de 10, lo cual nos sugiere que los efectos, en caso de que esto sea cierto, se producen en un lapso menor de 5 años, pero puede que no sea así. Por otro lado, si la alteración de la superficie terrestre es un factor importante, este tipo de alteraciones que son cada vez más generalizadas, para que se produzcan los desastres debidos a procesos geológicos, deberíamos tener una correlación entre frecuencia de esos desastres
y algún indicador de la degradación. Hay un índice, el Land Degradation Index de la FAO, que expresa esto y que, bueno, se compone a partir de distintos valores que tienen que ver con la modificación de la superficie terrestre, y se obtiene para países, por lo cual la correlación hay que hacerla para países o para regiones en las cuales se puedan asimilar los países. Aquí está el ensayo de correlaciones lineales. Ya ven que en algunos casos la población está muy concentrada y que hay algún valor por ahí perdido. Cuando esto, pasando a valores numéricos, ven aquí cuando se hace la correlación entre, por supuesto, el número de desastres, no por país, sino por unidad de superficie, porque claro, el tamaño de los países puede ser muy distinto. Y este Land Degradation Index, pues vemos que los coeficientes de correlación no son maravillosos, especialmente si se tienen todos los países de la muestra, pero si se hace una selección, es decir, en algunos países ha habido a lo mejor un desastre o dos, y se seleccionan aquellos que tienen más de 5 o más de 10 en la década, entonces la correlación mejora. Y algo parecido ocurre con el factor de aumento. Lo que pasa es que aquí, así como aquí hay un criterio objetivo para seleccionar la muestra, es decir, eliminar aquellos donde el número de acontecimientos es pequeño y por lo tanto puede tener menos significado, aquí se ha hecho una selección de la muestra que ya entra la subjetividad. Aunque la muestra en todos los casos es mayor del 50%, se han eliminado una serie de países sobre la base de un criterio subjetivo que tiene que ver con la percepción de la calidad de los datos, la percepción por parte del que analiza. Voy a poner algún ejemplo. Países de Asia Central, Uzbekistán, Kazajistán, tienen datos desde hace 20 años, porque antes estaban subsumidos en la Unión Soviética, entonces, y los datos tampoco son muy buenos. Entonces, bueno, estos los vamos a quitar. Cuando se hace una selección de ese tipo, la muestra se reduce, la correlación mejora, pero hay un sesgo evidente. Entonces, bueno, el criterio para eliminarlo es razonable, pero cuidado, cuidado. Es interesante aquí ver a nivel global este paralelismo que se observa. Vean que el tono de rojo creciente y el tono de rojo implica un aumento. Miren el paralelismo entre la variación del Producto Bruto y la frecuencia de los desastres naturales, que puede ser casual, puede ser una relación aparente, pero puede no serlo. Y luego, digamos, bueno, y aquí estamos pensando en la posible influencia humana. Dice, oiga, pero las inundaciones y los deslizamientos, como es natural, y eso lo saben hasta los niños, ocurren cuando llueve, ¿no? Bien, ¿y cómo de lo que no es discutible que las inundaciones se producen cuando llueve? La duda que tenemos es si la misma cantidad de lluvia que hace 50 años no producía inundaciones, en el momento actual sí las produce. Esa sería la duda. Bueno, pues ¿qué ha pasado con las lluvias? No hemos podido tener los datos numéricos sobre esas lluvias, y entonces lo que hay es no hay ni siquiera intento de correlación, hay comparaciones, los datos del último informe del IPCC, y cuando uno ve los datos para las distintas regiones, que aquí se representan, en ninguna región se registran aumentos de precipitaciones en ese periodo de tiempo que lleguen al 10%. Es más, en una serie de regiones hay disminuciones. En el mismo periodo de tiempo, la frecuencia de los desastres debidos a estos procesos hidrogeomorfológicos se ha multiplicado por un factor entre 3 y 4. Y algo, no voy a entrar en el detalle porque esto no entra en lo del modelo, pero cuando se analizan los resultados que se han ido obteniendo sobre la generación de sedimento a nivel global, también se muestra un aumento generalizado de esa producción de sedimento, que es
evidentemente un indicador de que aumenta la intensidad de los procesos geológicos superficiales. Esto se manifiesta bastante bien en la parte inferior de este gráfico, donde en la mayor parte de los lugares, de las cuencas en las que se han obtenido datos, ha habido un aumento en la producción de sedimentos en lo que estos autores consideran que es el Antropoceno, que es el periodo a partir de final del siglo XVIII, cuando se inicia la revolución industrial. Y volveré sobre eso en un momento. Y esto es algo que nos muestra lo que pensamos que está determinando esa variación en los procesos geológicos superficiales. Esta densidad de PIB, estos serían euros o dólares por kilómetro cuadrado y año, esta densidad del PIB, naturalmente tiene la distribución que todos nos imaginaríamos, y que si lo que pensamos es cierto, debería tener alguna relación con la intensidad de estos procesos geológicos superficiales. Y se vuelve a esta gran aceleración que posiblemente aquí, esto está destacado, supongo que lo pueden leer, fíjense que las grandes inundaciones lo relaciona con variaciones climáticas. La interrogación es nuestra, el resalte y la interrogación es nuestra. Lo que vamos viendo nos sugiere que no es la variación de la lluvia lo que está dando lugar a ese gran aumento de los procesos superficiales, y que tenemos, tal vez tengamos esta gran aceleración geomorfológica, que es parte de la gran aceleración que veíamos antes, y que no está, si esto es cierto, no estaría directamente relacionado con el clima. Y aquí viene lo del Antropoceno, que está en el título de la charla, ya para terminar. Se ha discutido desde hace ya bastante tiempo si sería pertinente establecer una nueva época en la historia de la Tierra caracterizada por la influencia humana. De ahí el nombre del Antropoceno, y esto se lleva bastante tiempo discutiéndose, tiene un interés, digamos, meramente académico, y se ha propuesto que el momento de inicio del Antropoceno sea el inicio de la revolución industrial, que está registrado se puede detectar en el registro geológico por el aumento, la presencia de ciertos gases originados por la acción humana en las burbujas de aire atrapadas en los hielos, por ejemplo. Y entonces, bueno, esta, repito, es discusión meramente académica. ¿Cuándo podemos considerar que esa época, cuya característica principal es estar determinada por la actividad humana, puede empezar? Cuando se empieza a detectar influencia humana, esto nos llevaría bastantes miles de años hacia atrás. Tal vez cuando adquirimos la capacidad de modificar el medio de manera importante, con la revolución industrial. Bueno, en ese momento adquirimos la capacidad, tenemos el potencial de cambiar la realidad. Pero a final del siglo XVIII cambiábamos todavía muy poquito. O bien, cuando ese potencial efectivamente se manifiesta en un cambio que realmente afecta a distintas facetas del planeta. Eso tiene lugar básicamente después con la gran expansión que sigue al final de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que antes veíamos hacia 1950 y que pensamos, pero repito, esto es un comentario al margen, que puede ser un punto más razonable para considerar ese inicio del Antropoceno. Para cerrar esto, bien, los datos que hay hasta ahora sugieren que este Antropoceno está caracterizado, entre otras cosas, por un cambio geomorfológico global que implica una aceleración importante. Ahí hemos visto valores de un orden de magnitud, aumentos de un orden de magnitud en 50 años. Aceleración de los procesos geológicos superficiales y, por lo tanto, el aumento de los riesgos causados por ellos. Aquí ya tenemos algo que no es de interés meramente académico.
esa gran aceleración geomorfológica podría tomarse, que se puede situar su punto de inflexión hacia mitad del siglo XX, como el inicio del Antropoceno. Si no tenemos en cuenta esta aceleración, mejor dicho, si esa aceleración es real, se confirma y no la tenemos en cuenta, nuestros análisis de riesgos naturales, que naturalmente son intentos de proyectar hacia el futuro, estarían subestimando el riesgo. Y, nuevamente, si fuera cierto, la mitigación de ese tipo de riesgos en concreto se haría de manera más eficaz, atendiendo al cambio geomorfológico que no a los factores de tipo climático. Entonces, esto puede que sea cierto, puede que no lo sea. Conviene analizarlo con más profundidad, pero si es cierto, pues puede que de cara al futuro, en relación con este tipo de riesgos, sea más interesante mirar lo que estamos haciendo con la superficie terrestre y no tanto con lo que está ocurriendo en el cielo. ¿Y qué es lo que sería necesario desde nuestro punto de vista? Posiblemente algo que está en la mente de todos ustedes también. Hay que mejorar el análisis de las posibles correlaciones hasta donde permitan los datos, porque la resolución de los distintos tipos de datos puede ser muy diferente y también la calidad, y tratar de desarrollar algún modelo que ayude a contrastar la hipótesis y ver si es cierta o si simplemente la tenemos que olvidar. Muchas gracias.